Bienvenidos a mi canal de YouTube, Pinto Profe. El video que voy a explicar a continuación es la solución de un ejercicio sobre optimización. El problema es el siguiente. Encuentre dos números positivos cuyo producto es 100 y cuya suma es un mínimo. Vamos a decir que X es un número y Y es el otro número. Entonces la multiplicación X por Y tiene que darme 100. Cuyo producto es 100, es decir que esta multiplicación de estos dos números que desconocemos tiene que dar 100. X por Y igual a 100. Vamos a establecer la ecuación de optimización que se va a optimizar. En este ejercicio dice cuya suma es un mínimo, es decir que vamos a minimizar la suma de dos números, es decir que la suma es igual a X más Y, coloqué S de suma. S es igual a X más Y. Esta ecuación que planteamos es la que se va a optimizar. Y notemos que aquí tengo una ecuación con dos variables, X y Y. Tengo que dejar todo en función de una sola variable, o bien X o bien Y. Para ello, me apoyo en esta ecuación y de aquí se despeja Y o X. Vamos a despejar Y para que todo me quede en función de X. Entonces, ¿Y qué es igual? Y es igual a 100 sobre X. Reemplazo esta Y en esta ecuación y obtenemos lo siguiente. Decimos que la suma en función de X es igual a X más 100 sobre X. El dominio de esa función es X mayor que 0. ¿Por qué razón? Dice el ejercicio que encuentre dos números positivos. O sea que X debe ser un número mayor que 0. Entonces, condición que X sea mayor que 0. Vamos a buscar el mínimo de esta función. Entonces, para ello se deriva con respecto a X. De X la derivada es 1. De 100 sobre X, esta X se sube al numerador. Aquí me queda X a la menos 1. Menos 1 por 100 da menos 100. X a la menos 2. El X a menos 2 se baja al denominador y me queda 100 sobre X al cuadrado. Esta expresión es igual a 0. Es igual a 0 para buscar los puntos críticos. Entonces pasamos este término aquí al lado derecho de la igualdad. Me queda 1 es igual a 100 sobre X al cuadrado. Este pasa aquí a multiplicar. Me queda X cuadrado igual a 100. Sacando raíz cuadrada de 100 es igual a más o menos 10. Entonces X es igual a más o menos 10. Aquí tengo dos valores, dos respuestas. ¿Cuál se toma? La positiva. Porque desde un comienzo dijimos que el dominio era X mayor que 0. En consecuencia, tomo el valor positivo. O sea que X es igual a 10. Y tengo un solo número crítico, que es cuando X vale 10. Vamos a ver si este número corresponde a un valor máximo o a un valor mínimo. Se toma la segunda derivada de esta expresión. Entonces, para que nos quede fácil esa segunda derivada, subo este al numerador. Recordemos que cuando se sube un término al numerador, el exponente cambia de signo. Me queda 1 menos 100x a menos 2. Derivamos por segunda vez. Entonces, segunda derivada con respecto a x es igual. De 1 es 0 la derivada. Este menos 2 por este menos da más. O sea que me queda 200x a la menos 3. Esta expresión, x a menos 3, se baja al denominador. Me queda entonces 200 sobre x al cubo. Esta es la segunda derivada. Vamos a reemplazar el valor de 10 en la segunda derivada. Se reemplaza la x por 10, da 200 sobre 10 al cubo. Eso me da 0.2, que es mayor que 0. Y cuando se reemplaza el valor crítico en la segunda derivada y da positiva esa segunda derivada, decimos que hay un valor mínimo. Hay un mínimo cuando x vale 10.
O sea que el número que estamos buscando es 10. O sea que un número es 10. O sea que x corresponde a 10. Hay que buscar el valor de y. Entonces y que es igual a 100 sobre x. X vale 10. 100 sobre 10 me da 10. O sea que los números son 10 y 10. Y la suma sería entonces x más y, que corresponde a 10 más 10, que es igual a 20. Entonces los números son 10 y 10 y la suma es 20. Este ejercicio se puede también resolver mediante un gráfico. Vamos a graficar esta función. Sx es igual a x más 100 sobre x. Donde vamos a utilizar una herramienta llamada GeoGebra, que es una herramienta muy poderosa para poder graficar cualquier función. Entonces me voy a mi buscador de internet y vamos a digitar GeoGebra. Escribimos GeoGebra, le damos a aceptar y la primera opción que aparece dentro de los posibles tipos de GeoGebra que se presentan, vamos a abrir esta opción, calcular gráfica de GeoGebra. Y aquí aparece la herramienta GeoGebra. Aquí aparece siempre dos secciones, dos divisiones. Aquí aparece la parte algebraica, que corresponde a esta ventana, y la parte gráfica. Vamos aquí a colocar la función que se va a graficar, que es s de x igual a x más 100 dividido x. También se pueden apoyar en el teclado. Aquí fácilmente, ustedes aquí pueden simplemente aquí escribir s de x es igual a x más 100 dividido x y aceptar, y ya tenemos la gráfica. Noten que aquí no aparece, miren. Pero si me desplazo, aquí vemos la gráfica. Aquí se ve la gráfica, aquí se ve la gráfica, pero no se ve en toda su extensión, ¿sí? Entonces para ello le damos a alejar y observemos que aquí se ve la gráfica. Noten que se grafica tanto en el eje x positivo como en el eje x negativo. Pero a mí me interesa únicamente cuando x es mayor que 0. Me importa únicamente es la parte donde x es positiva. Y esta es la gráfica correspondiente a esta función, donde este punto es el punto mínimo. Si aquí sobre este punto aquí presionamos, el extremo corresponde a 10,20. Cuando x vale 10, el eje y que corresponde a s de x es 20. O sea que si x vale 10, este eje, que es el eje y correspondiente a s de x, es 20. Recordemos que y es el otro número, pero no corresponde a este eje y. Esto corresponde a s de x. Entonces 10,20 sería el 10 corresponde a x y 20 corresponde a s de x. Bien, entonces en este ejercicio se puede hacer por el método por cálculo o gráficamente, como se explicó por medio de GeoGebra, que se verificó la función Sx igual a x más 100 sobre x. Aquí está el gráfico, donde este corresponde al eje x. Recordemos que este es el eje x, y el eje vertical, que es el eje y, no corresponde a este y, corresponde a s de x, y ese x corresponde justamente a 20 cuando x vale 10.
Y, que es el otro número, corresponde a esa, a 10. Entonces, solución, los números que estamos buscando es en x es 10 y y vale 10. Y aquí se aprecia que cuando x vale 10, ese de x corresponde a 20, que sería justamente esta respuesta. Cualquier inquietud que tengan de este video, escriban al correo antoniopinto2709@gmail.com o dejar sus inquietudes en la descripción de este video. No olvidar dar visto bueno y suscribirse a mi canal.